Bueno, volviendo con Fallo Castillo 2017. Bueno, la carátula es Castillo, Karina Viviana y otros contra la provincia de Salta, Ministerio de Educación de la provincia de Salta, sobre amparo. La fecha dijimos que es del 2017. Esa es la fecha en la que la Corte Suprema resolvió el recurso extraordinario federal y fijó doctrina. La decisión define si la enseñanza religiosa puede dictarse durante la hora de clase en escuelas públicas de Salta. No es una discusión teórica, toca derechos de conciencia, igualdad, laicidad y la vida cotidiana de alumnas y alumnos. Entonces, datos claves. Castillo Karina Viviana, actora contra la provincia de Salta, que es la parte demandada, entonces, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Órgano que resuelve, dijimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso extraordinario federal y el año el 2017. El contexto histórico viene dado por lo siguiente. El pleito nace en la provincia de Salta, una provincia con fuerte tradición religiosa y prácticas educativas localmente reguladas. El expediente tiene antecedentes en tribunales provinciales, sentencias y recursos anteriores que datan del 2012. En la década del 2010 hubo crecientes debates judiciales y sociales en Argentina sobre la laicidad del Estado, la libertad religiosa y la forma en que la educación pública trata la religión. Grupos de padres y asociaciones civiles comenzaron a litigar cuando percibieron prácticas educativas que, según su criterio, imponían o favorecían la enseñanza religiosa dentro del horario lectivo. Hay que considerar que la provincia y el clima social te ayuda a entender por qué el caso llegó a la Corte. Hay tensión entre la tradición local y los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de conciencia y neutralidad estatal. Bueno, entonces dijimos que las partes son, ¿no? El demandante, que es un grupo de madres, encabezada por una de ellas que es Karina Viviana Castillo, y la Asociación de los Derechos Civiles, ¿sí? Que actuaron como actores o amicus en varios instrumentos que plantearon el amparo, ¿no? El demandado, bueno, es la provincia de Salta, más precisamente el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Y bueno, acá en claro, las familias pidieron que la enseñanza religiosa no se dicte en horario de clase, la provincia defendió su normativa educativa. Imagínate a las madres ahí no reclamando la protección de la conciencia de sus hijos y a la provincia que alegaba tradición y autonomía provincial en educación. Así que para graficarte estos hechos, vamos a hacer lo mismo que en el otro fallo. Tómate 3 imágenes. La primera, bueno, sería la práctica, ¿sí? En escuelas públicas de Salta se impartía instrucción religiosa o actividades religiosas durante la jornada escolar o integradas al horario lectivo amparadas en normas provinciales. En la imagen 2, hacete la presentación judicial. Un grupo de madres con apoyo de asociaciones o derechos promovió una acción de amparo alegando violación del derecho de libertad de conciencia, igualdad y de los principios de laicidad del Estado. Buscaron que la enseñanza religiosa no formara parte del horario de clase o del plan de estudios. Y en la imagen número 3, visualiza el recorrido procesal, ¿no? Las instancias provinciales fallaron en distintas direcciones, hubo decisiones en 2012 por tribunales de Salta, el caso llegó por recurso extraordinario federal hasta la Corte Suprema, que en el 2017 resolvió el Fondo Constitucional. ¿Cuál es el tema y la cuestión jurídica acá? Bueno, es la constitucionalidad de la regulación o procedimiento de enseñanza religiosa en escuelas públicas de la provincia de Salta. Y especialmente si puede dictarse durante la jornada escolar como parte del plan de estudios.
La pregunta jurídica es: ¿la legislación y prácticas provinciales que permiten la instrucción religiosa dentro del horario de clase en escuelas públicas de Salta son compatibles con los derechos constitucionales, o sea, de libertad religiosa, libertad de conciencia, igualdad y laicidad del Estado? En cuanto a los derechos en pugna, tenemos los derechos de las familias y de los alumnos, ¿no? Que son la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la de no ser obligados a recibir instrucción religiosa dentro de la jornada escolar, el derecho a la intimidad y la autonomía. Del otro lado, tenemos el interés estatal provincial, que defendió su autonomía para diseñar el sistema educativo y contenidos curriculares, libertad de enseñanza en el ámbito provincial. Y también el principio constitucional subyacente, que es la laicidad del Estado, ¿no? El Estado debe garantizar neutralidad religiosa en la escuela pública y no imponer prácticas con contenido confesional dentro del horario lectivo. Las normas involucradas en este caso entonces son normativa provincial de Salta, o sea, las leyes y reglamentos que habilitaban la instrucción religiosa en escuelas públicas, artículos concretos que fueron impugnados, y la Constitución Nacional con sus garantías de libertad religiosa, principios de igualdad y laicidad, normas internacionales también del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana y otros tratados que la Corte suele tener en consideración. En cuanto a los antecedentes, en Salta hubo sentencias en 2012 que analizaron la admisibilidad del amparo y la aplicación de normas provinciales. El Ministerio Público Fiscal ante la Corte presentó dictámenes que consideraron la cuestión constitucional y hubo dictámenes que apoyaron la inconstitucionalidad aportando fundamentos en materia de derechos y laicidad. ¿Cuál es la decisión de la Corte? Bueno, la Corte Suprema, en el recurso extraordinario federal resuelto en el 2017, concluyó que la enseñanza religiosa no puede dictarse durante la hora de clase, como parte del plan de estudio en las escuelas públicas de la provincia de Salta. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad respecto del caso concreto, de las normas prácticas que autorizan esta modalidad, ¿no? Y fijó que cualquier actividad religiosa tiene que ser fuera del horario lectivo y resguardar la libertad de conciencia y la igualdad de sus alumnos. Entonces, la Corte ordenó que la instrucción religiosa no forme parte de la jornada escolar obligatoria. La alternativa es que si quiere ofrecer formación religiosa, lo haga, pero en horarios y modalidades que sean claramente voluntarias y diferenciadas, respetando la libertad de los padres y alumnos. ¿Cuál es el holding? Bueno, en las escuelas públicas de la provincia de Salta, la instrucción religiosa no puede impartirse dentro del horario de clase como parte del plan de estudios. Cualquier formación religiosa tiene que ser ofrecida fuera de la jornada lectiva y en forma voluntaria, garantizando la libertad de conciencia y de igualdad. En cuanto al obiter dictum, bueno, la Corte aprovechó para recordar principios de neutralidad del Estado escolar y la obligación de las autoridades de diseñar las actividades religiosas de modo que no sean impositivas ni integren la formación obligatoria. Señaló también pautas prácticas y la actividad religiosa solo puede existir si es voluntaria, fuera del horario lectivo, con consentimiento informado de los padres y sin condicionamiento. Por ejemplo, no puede limitar el acceso a contenidos curriculares de quienes no adhieran. Estas indicaciones sirven como guía a los jueces inferiores y a los sistemas educativos. Ahora, los motivos políticos, el caso toca la interfaz entre autonomía provincial en educación y estándares constitucionales garantizados a nivel nacional, en escenarios donde las prácticas locales chocan con derechos constitucionales. La Corte actúa para uniformar estándares. Esa dinámica no es ideológica en sí, sino de guardia constitucional. Además, cuestiones de tradición religiosa en provincias como Salta generan fuerte sensibilidad social y política. La Corte compensó respeto por las costumbres con protección de derechos individuales, fijando un criterio que busca evitar la imposición religiosa en la jornada obligatoria. Bueno, eso es todo así sencillito el caso Castillo y nos vemos en la próxima.